The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y está conmigo, como siempre, Álvaro. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal a todos nuestros oyentes? Un día más, asomándonos aquí a la ventana psicológica, y hoy traemos historia. Sí, eso me parece, porque hoy cuando me has comentado lo que traías para nosotros me has dicho, mira, esto va a ser un pequeño repasito sobre algo que quizá no nos planteamos tanto cuando hablamos de psicología, ¿no? Que son los test. Efectivamente, los test y de dónde viene toda la medición, y hoy sería para hacer un sección pioneros, pero hay tanta gente metida que vamos a hacer directamente un sección historia. Pues sí, porque al final en la psicología está, dentro de los que nos dedicamos a ella, pues muy extendido, ¿no? El concepto de, los test psicológicos, sean de neuropsicología, sean de clínica, sean de valorar capacidades dentro de la psicología social, pero al final, la idea de medir cosas que no son tan fácilmente observables tuvo que partir de algún lado y tuvo que ser bastante complejo, ¿no? Introdúcenos un poco. Efectivamente, y nos tenemos que ir a casi al final del siglo anterior para encontrar cómo Fechner, basándose en los trabajos previos de Weber, intenta unir un poco, establecer una relación de cómo funciona esa sensación psicológica que tenemos de algo físico, es decir, un ruido, cómo funciona esa sensación, cómo se puede describir, y lo intenta en su laboratorio. Es decir, que los orígenes tienen que ver más con eso que llamamos psicofísica, que es el cómo percibimos. Pues la pregunta es siempre, ¿no? Si yo digo que esto es rojo y tú dices que esto es rojo, ¿estamos viendo el mismo rojo? O si yo digo que esto es agudo y tú dices que esto es agudo, ¿estamos diciendo el mismo agudo? Efectivamente, son métodos psicofísicos indirectos. Yo hago una estimulación física y veo la sensación psicológica que tú tienes. ¿Qué descubre Fechner? Que esa relación obedece a una función logarítmica. ¿Y esto qué quiere decir, lo de la función logarítmica? Pues que al principio, cuando aumentamos la estimulación física de manera muy rápida, las sensaciones también van aumentando muy rápidas, pero luego necesitamos aumentar muchísimo esa estimulación física para ver un cambio en la sensación psicológica. Vale, es decir, que tenemos como umbrales, ¿no?, de percepción. Eso es, al principio pequeños cambios van generando cambios en la sensación física, pero ya llega un momento en el que necesitamos un cambio enorme físicamente para poder notar algo nosotros mismos. Pues eso, la verdad es que yo creo que todos podemos sentirnos identificados en esas situaciones, ¿no? Con sensaciones de dolor o sensaciones de presión, que puedes notar mucha diferencia, pero una vez que te aprietan en realidad no eres capaz de percibir pequeños cambios. Pero es cierto que la medición en psicología avanzó bastante más que solo la psicofísica, ¿no? Efectivamente, incluso quitaron la física y dijeron, vale, la parte psicológica, ¿cuál puede ser? Pues te estoy hablando de las actitudes. ¿Y qué son las actitudes? Pues básicamente averiguar un poco las preferencias que tenemos las personas hacia estímulos, objetos, conceptos, otras ideas. Es decir, ya empezar a medir, pues lo que tú dices, no la parte física, ¿no? Sino si yo hablo de un objeto y tú hablas del mismo objeto, en realidad estamos hablando o pensando en el mismo objeto. Efectivamente. ¿Y cuál es tu fuerza hacia ese objeto? ¿Cuál es tu preferencia? Porque si tu preferencia es mayor, quizá puedes estar determinado a hacer cierto tipo de comportamiento de una manera más frecuente que yo mismo. Es decir, estás hablando casi de marketing. Efectivamente, estoy hablando básicamente de todo el mundo, de cómo funciona, por ejemplo, la investigación de mercados, pero también muchas investigaciones sociales en psicología, que se basan en conocer las actitudes que tienen las personas hacia determinadas ideas o conceptos y entonces ver hasta qué punto ello puede determinar su comportamiento. Y también, ¿se pueden cambiar estas actitudes y por ende el comportamiento? Pues la pregunta es bastante
enorme, ¿no? Pero sobre todo además plantea una duda, que es, bueno, eso solo se puede hacer preguntando, pero ¿cómo sabemos que todos estamos respondiendo lo mismo? Pues ahí, eso es una pregunta aún más grande todavía, e iremos a por ella. Pero me quiero ir ya, y ya hemos hecho psicofísica y actitudes, y me quiero ir ya a lo que tú hablabas al principio, los test. ¿Cuándo vienen los test? ¿Qué son los test? Básicamente, el escalamiento de los sujetos. Cuando dices escalamiento, dices ordenar. Efectivamente, es una palabra un poco más decorosa para decir ordenar. ¿Quién es el primero que utiliza esta palabra de test? Pues nos vamos a alguien tan famoso como Cattell. Aunque no es hasta el 1905 con Binet y Simon, mejor dicho, quien utiliza, digamos, para medir la inteligencia cierto tipo de tareas de carácter más cognitivo. Ya dirigidas a evaluar un poco aspectos como el juicio, la comprensión, el razonamiento. Vale, es decir, que el inicio de crear como pruebas más estandarizadas o más globales para todo el mundo tenía que ver al principio con la medición de la inteligencia, ¿no? Tengo entendido que tanto para niños con necesidades especiales o con problemas de inteligencia, como para temas militares, es decir, el desarrollo de las baterías de los test estuvo muy relacionado con la selección de personal, en este caso para fines militares. Es que, de hecho, digamos que la gran revolución de los test viene a partir de ese tema militar. En concreto, de la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, digamos que para la preparación, ¿no? Para la clasificación de soldados en esa guerra, Estados Unidos utiliza lo que se llama los tests alfa y beta, ¿no? Que son test diseñados por el psicólogo Yerkes, que también es otra figura muy famosa en los que se intenta, digamos, clasificar ciertas capacidades, ¿no? Que tenían esos soldados. El alfa, digamos, el test que era normal, y el beta, que era el test, digamos, para las personas analfabetas en aquel momento. Y con ello consiguen clasificar y saber, bueno, pues qué tipo de soldados pueden orientar hacia ciertas tareas. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros decimos esto suena como muy ridículo o como muy utilitarista, pero es que al fin y al cabo, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, hablamos de que había, pues para empezar, eso, gente que no sabía leer ni escribir y que aún así tenía que realizar tareas y había que encontrar maneras de optimizar el trabajo, es decir, que cada persona fuese al sitio al que fuese más útil. Y puede sonar utilitarista, pero al fin y al cabo es una de las mejores maneras que existen para desarrollar la sociedad o empresas o la universidad. Es decir, si tú tienes buenas habilidades de comunicación, mejor no encerrarte en un laboratorio y ponerte como docente, y al revés. Efectivamente, y además, digamos que esa utilidad que ahora está, cada vez está más orientada, por ejemplo, a temas profesionales o incluso al tema educativo, ¿no? Y no hay más que ver, digamos, echar un vistazo a la industria, a nuestros centros educativos, a los centros de trabajo, para ver la función que hacen estos test y que tenían su origen en este tipo de clasificaciones. Bueno, pues ya hemos llegado hasta la Primera Guerra Mundial y probablemente haya avanzado desde esa selección por capacidades o por inteligencia, con todo lo que eso haya podido evolucionar hasta ahora. Pero a partir de ahí, ¿no hubo más cambios o...? Va habiendo cambios y, de hecho, como dice José Muñiz, que es el autor del artículo en el que nos basamos para contar un poco todo esto, la medición de lo psicológico, que es un magnífico artículo, su uso masivo, el uso masivo de estos test se extiende hasta nuestros días, siendo difícil encontrar ninguna sociedad desarrollada que no se haya enfrentado al test y sus utilidades. Y digamos que entonces al final, para concluir, esta medición de lo psicológico, que primero nos viene de la psicofísica, luego quitamos la física y nos quedamos con las actitudes, la fuerza de las preferencias, y luego los tests, cómo ordenamos a las personas en una sociedad en función de las tareas que tienen que realizar. Yo creo que ha sido suficiente. A ver, ha sido con mucho, podríamos entrar en cada uno con detalle, podríamos hablar de varios pioneros en este tema. El desarrollo de toda la psicometría y la estadística está muy relacionada con la psicología durante todo el siglo XX, ya que al fin y al cabo los grandes problemas de medición en gran parte han sido los grandes problemas de medición de la psicología, ¿no? Pero yo creo que como una introducción ha quedado fantástica y animamos a la gente que nos escuche a que si le interesa el tema, se interese porque es un tema apasionante. Por supuesto, y volveremos con más, porque ya hemos descrito los test, pero nos falta ver sus propiedades, nos falta ver para qué valen un montón de cosas, como siempre.
Pues muchas gracias por traernos este tema, Álvaro, y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.